¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a abordar el tema de gases medicinales, usos y manejo seguro en cilindros y sus aplicaciones. Entonces, vamos a entrar de lleno sin más preámbulo. Los gases medicinales son aquellos gases que se utilizan en los establecimientos de atención médica como complemento o facilitadores de algunas acciones médicas, como es el caso del dióxido de carbono para la congelación rápida de tejidos, el aire medicinal para impulsar algunas herramientas o instrumentos neumáticos, el helio para enfriamiento de equipos, el óxido nitroso para casos de anestesia y algunos otros gases de uso medicinal. El uso de gases en cilindros en hospitales data desde 1888, cuando una empresa llamada Liquid Carbonics de la matriz General Dynamics introdujo el primer cilindro de gas. Desde entonces, la principal aplicación de gases ha sido apoyar los procesos oxidativos del organismo por la administración de oxígeno y disminuir tanto la percepción como la reacción al dolor con la administración de óxido nitroso, acompañado o no de otros gases anestésicos, logrando un importante avance en la terapéutica médica y quirúrgica. Hubo y sigue habiendo accidentes por el desconocimiento y mal uso de estos gases. En los años 30, en Estados Unidos, durante la realización de cirugías en las salas de operaciones, se produjeron explosiones. Tras investigaciones, se determinó que el problema era ocasionado por la acumulación y descarga repentina de electricidad estática, lo que ocasionaba la combustión rápida de los gases anestésicos flamables que se usaban. El registro de este tipo de accidentes llevó por un lado a la prohibición de algunos gases anestésicos y por el otro a reglamentar la infraestructura de las salas de operaciones. Estas debían tener pisos con materiales conductores conectados a tierra, aterrizados, con instalaciones eléctricas especiales, enchufes polarizados y aterrizados que disminuyen la generación y acumulación de electricidad estática, e inclusive se reguló el tipo de vestimenta aceptable dentro de las salas de operaciones. Además, se reglamentaron las condiciones para suministrar los gases en los hospitales. Dicha reglamentación actualizada y adaptada a las condiciones del país está expresada en la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que indica la elaboración, publicación y supervisión del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas como la NOM 016 SSA 3-2012, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para hospitales y consultorios de atención médica especializada, en la cual se prestan las características de las instalaciones para recepción, distribución y uso de gases. Aquí es de notar, hay que revisar, muy probablemente hay otra reglamentación actualizada, esta es la del 2012, pero bueno, seguramente ya se ha publicado una actualización. Vean, aquí tenemos un hospital, digamos, típico, y aquí se tienen los diferentes cuartos, que vean, por ejemplo, esta suele ser una central de aire comprimido y vacío. Aquí se tienen los manifolds de oxígeno y nitrógeno. Ahorita vamos a
a platicar acerca de los manifolds. De modo que aquí se tiene, vaya, es la central de gases y aquí salen tuberías que van a los diferentes cuartos del hospital. Aquí tenemos un tanque criogénico y concentración de oxígeno, de modo que cuando tenemos tanques tipo cilindro de oxígeno, pero ya no son suficientes, se puede tener un respaldo de uno de mayor capacidad, pero ya con oxígeno almacenado en tanques criogénicos. Y de aquí salen toda una serie de tuberías hacia los diferentes compartimentos del hospital. Por ejemplo, aquí tenemos la red de distribución de gases. Vean las tuberías que tenemos aquí. Estas tuberías son las que llevan los gases medicinales hacia cada cuarto. Suele haber consolas de control para la distribución específica en cada cama. Vamos a profundizar en esto. Vean, estos son los colores típicos de las tuberías que hay en los hospitales. Probablemente algunos de ustedes hayan asistido a algún hospital y hayan visto el tendido de tuberías como lo vemos aquí, miren, en el techo, que suelen estar descubiertas, ¿verdad? Y uno ve toda una serie de tuberías con estos colores, que en este caso, por ejemplo, esta tubería es de óxido nitroso, esta es de aire medicinal, esta tubería es de oxígeno y esta tubería es de vacío medicinal. Bien, aquí vemos un tanque criogénico y una serie de tubos. Vean, aquí tenemos un sistema de control que administra el flujo de gases hacia los servicios del hospital. Este es el manifold, ¿de acuerdo? Con todas las válvulas de seguridad que hay, los medidores, los reguladores, las llaves, etcétera. Bien, vamos a hablar específicamente del manifold. Es el sistema ubicado en la central de gases que permite el suministro de un gas a presión constante. Está constituido por 4 conjuntos. 1, bancada, integrada por uno o varios cilindros que operan al mismo tiempo. 2, cabezal, que es la tubería con aditamentos específicos a la que se conecta la bancada. 3, la válvula de recepción de uno o varios cabezales y salida a una tubería de distribución. 4, control, dispositivos que miden y regulan la presión en la red de distribución. Esto es, miren, aquí tengo una serie de tanques conectados. Vean, de este lado izquierdo tenemos varios tanques conectados a una válvula y aquí a otra válvula de control y a un regulador de presión. De este otro lado, del lado derecho, tenemos otra serie de tanques conectados con los mismos aditamentos hacia el regulador y distribuidor. Este es un manifold semiautomático marca Seiza. Hay muchas marcas, pero aquí se ve claramente cómo es la conexión. Entonces vean, este manifold tiene 2 alas. Es esta de acá, de modo que aquí tengo un grupo de tanques conectados y otra ala, la de acá, y tengo otro grupo de tanques conectados. De modo que
un ala está en funcionamiento y la otra está de respaldo. Y el manifold, que puede ser manual, semiautomático o automático, es capaz de conmutar de un ala al otra ala. Y bien, a esto se le llama bancada, ¿de acuerdo? Esta es la bancada de servicio y la bancada de reserva. Tanto el manifold tipo manual como el automático están diseñados para el suministro constante e ininterrumpido de gas, que puede ser oxígeno, nitrógeno, óxido nitroso, etc. Y para la distribución de gases para cilindros transportables. Están fabricados con tubería de latón rojo de media pulgada con pared gruesa de 4.5 milímetros de espesor para conducción de presiones de hasta 3.000 libras, además de tener válvulas maestras de apertura para suministro a red dividido por dos bancadas, con sus respectivos accesorios de seguridad, como son válvula de seguridad, reguladores de presión, manómetros, pigtails, los tubos que vemos luego en espiral, válvulas antirretroceso, las válvulas check y válvulas de apertura y cierre, etc. Vean, aquí tenemos una vista más general y es muy ilustrativa. Vean, aquí tengo una bancada. Esta es una bancada, en este caso está constituida por dos cilindros. Vean, el color es verde, de modo que es oxígeno. De este otro lado ya no se ve, pero hay otra bancada, ¿sí? Del lado izquierdo. Entonces, vean aquí el manifold. Este es el manifold. Esta tubería que interconecta los cilindros de esta bancada es el cabezal. Y aquí tenemos ya la válvula múltiple. Este es un manifold semiautomático. Y aquí tenemos los sistemas de control, ¿verdad? Con las válvulas y los medidores de presión. Y aquí en la válvula múltiple están los reguladores de presión. De este otro lado se ve más claramente. Vean, aquí tengo esta bancada y esta bancada. De modo que una está en servicio y la otra de respaldo. Y aquí tenemos el manifold. Bien, la bancada es la parte integrada por uno o varios cilindros que operan al mismo tiempo debido a que se conectan en una sección del manifold, la cual estará en uso al tiempo que la otra sección se mantendrá como reserva. El cabezal, tubería con conexiones y aditamentos específicos al gas que se maneja y al que se conectan los cilindros que integran la bancada. Debe tener un manómetro, regulador de presión, válvulas de seccionamiento, válvulas check, válvula de paso para cada cilindro de las bancadas, tanto las que estén en uso como las que estén de reserva. El control. Un conjunto de dispositivos con un mismo fin, tales como regular la presión de distribución, dar a conocer las presiones del cabezal y de distribución, detectar la presión de trabajo en las tuberías, ya sea de alta o de baja presión, y activar una alarma cuando la presión cae 25% del nivel requerido. La válvula múltiple para selección del cabezal. Este es un dispositivo que cuenta con una o varias vías para la conexión de uno o varios cabezales y una sola salida a la tubería de distribución. Con esta válvula se selecciona el cabezal con la bancada correspondiente que suministra el gas a la red o tubería de distribución.
Miren, aquí tenemos un diagrama genérico de cómo es el sistema del manifold. Vean, aquí tenemos la bancada que está en servicio. Puede ser una serie de tanques conectadas al cabezal. Y aquí tenemos un manómetro para ver la presión de esta bancada. Y acá está la bancada de reserva, ¿verdad? Estos son los cilindros y cada uno tiene su propia válvula de paso y su dispositivo de seguridad. Y bien, entonces de aquí pasa a otra válvula de paso y al regulador de presión. Claro, en espejo con la bancada de reserva, ¿verdad? Y aquí se va a la válvula múltiple para cambio de cabezal. Aquí tenemos un preostato y aquí tenemos otro regulador de presión. Aquí, como seguridad, se tiene una válvula de alivio de presión. Si hay una presión muy alta, aquí pues se dan las fugas para que esta presión no llegue a niveles alarmantes. Otro manómetro, aquí está una salida de desfogue por si hay una sobrepresión. Y aquí otra válvula de salida general y aquí ya se va hacia los servicios del hospital. Bien, vean, este es un regulador de presión. De modo que este regulador de presión lo que hace es de tener una presión muy alta, ya la podemos regular a través de esta llave ya a una presión que es la de trabajo. Aquí tenemos una sección transversal de este regulador de presión. Aquí entra el gas. Aquí se regula con esta perilla y aquí sale el gas. Las formas de suministro de los gases. Puede ser en forma de cilindro, puede ser un contenedor criogénico móvil o bien un contenedor criogénico semiportátil. También, ya para mayor cantidad, un tanque criogénico estacionario. De los tipos de contenedores. Existen varios tipos de contenedores en diferentes tamaños para surtir nuestros gases, según las necesidades del cliente, pero en términos generales se pueden clasificar en tres grandes grupos, como hemos visto, en cilindros, un contenedor criogénico móvil, un contenedor criogénico semimóvil, un tanque estacionario criogénico. Sí, permítanme, me regreso una diapositiva. Sí, mire, aquí, por supuesto, debe de haber un área exterior donde se desfogue una sobrepresión. ¿Sí? Este suele ser un tubo que debe de dar pues al exterior, no dentro del hospital o sanatorio. Sí, y esta es la válvula de alivio, ¿de acuerdo? No sé si está claro el punto. Eh, y bueno, aquí sería la válvula de alivio de presión. Cuando los consumos se elevan de forma que no es posible proporcionar más cilindros, o bien el proveedor no tiene manera de surtirlos con la frecuencia que se requiere, o incluso que por su costo no es posible seguir suministrando gases en este tipo de recipientes, es necesario cambiar, cuando menos, una bancada de cilindros por una de contenedores o instalar otro manifold
para uso exclusivo de termos portátiles o móviles, contenedores criogénicos, ya que cada uno de estos termos incrementa su contenido aproximadamente más de 20 veces al de los cilindros comunes de 6 metros cúbicos. Entonces, ya cuando se necesita una cantidad mayor de gas, se suele utilizar algún contenedor criogénico, ya sea en el mismo manifold, en una bancada, o bien con otro manifold. Bien, de modo que sería como esto, vean aquí, bueno, aquí no sale, pero se supone que aquí está el manifold. Esto es el manifold, y aquí debe de haber otro manifold. De modo que pueda tener esta bancada de servicio, esta bancada de reserva y una reserva mayor, ¿verdad? O puede ser este el de servicio y estas de reserva. Gases comprimidos. Son aquellos que sin importar la presión permanecen completamente gaseosos dentro del rango normal de temperaturas. Es decir, se mantienen en estado gaseoso a cualquier presión. El oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno son ejemplos de este tipo de gases. Los gases comprimidos a alta presión son aquellos que no se licúan, pudiendo emplearse la presión máxima que establece la norma para el cilindro de alta presión utilizado, que puede variar entre 1800 psi y 4000 psi. Gases comprimidos son el oxígeno, el aire, el nitrógeno, el argón, helio, el hidrógeno. Los gases comprimidos licuados. Este tipo de gases existe en ambos estados, líquido y gaseoso, dentro de los cilindros. La alternativa de alta presión para reducir el volumen que ocupa un gas es la licuación. El llenado se establece determinando un porcentaje del volumen de la capacidad de agua dentro del cilindro y que para los gases aquí mencionados es del 68%. Además, para estos gases se pueden utilizar cilindros de alta presión con menores restricciones. Para el caso del dióxido de carbono y del óxido de nitrógeno, por ejemplo, a temperatura ambiente tienen presiones dentro del orden de 725 a 950 psi respectivamente. El dióxido de carbono, óxido nitroso y el propano son ejemplos de este tipo de gases. Los gases criogénicos. La alternativa de la alta presión para reducir el volumen que ocupa un gas es la licuación. Aquellos gases que no se licúan aplicando altas presiones pueden ser licuados utilizando temperaturas criogénicas. Vean, por ejemplo, aquí en este caso tenemos un tanque criogénico. Vean su construcción. Aquí se supone que se ve el interior, de modo que aquí tenemos pues sus partes de seguridad, el anillo de sujeción, su válvula de gas, las etiquetas correspondientes y una capa externa, un tanque externo. Trae su indicador de nivel, indicador de presión, su válvula de venteo, su aislamiento a vacío. Vean ustedes, tiene dos revestimientos, un tanque exterior, que sería este, y un tanque interior, que sería este de acá. Hay un espacio anular entre los dos tanques, entre las dos camisas. Tiene un serpentín para aumento de presión y un anillo base protector.
Los casos más comunes en que se emplea esta alternativa son para el oxígeno líquido, LOX, el nitrógeno líquido, LIN, el argón líquido, LAR. Estos productos en líquido existen a temperaturas inferiores a menos 150 grados centígrados, unos 240 grados, menos 240 grados Fahrenheit, y se transportan y almacenan en contenedores especiales térmicamente aislados y diseñados de manera específica para protegerlos del calor externo, ya que su punto de ebullición se encuentra también por debajo de 150 grados centígrados. Regulaciones y estándares. Hay un número de regulaciones y estándares que afectan a los gases comprimidos y sus cilindros, que incluyen transporte y embarque, especificaciones de los cilindros, llenado, prueba y etiquetado de cilindros, almacenamiento de los cilindros y seguridad y salud del empleado. Del transporte. Regulaciones de transporte de materiales peligrosos aplicadas por la DOT. Esto es el Department of Transportation de los Estados en Estados Unidos, del cual pues deriva gran parte de las regulaciones en el país. Regulaciones de transporte de materiales peligrosos aplicadas por las jurisdicciones federales y regionales de Canadá, de las cuales también son nuestros reglamentos un reflejo de ellas. Regulaciones aéreas y marítimas. Del almacenamiento de los cilindros. Códigos contra incendios nacionales, vamos a verlos más adelante, estatales y regionales. Códigos de construcción, hay toda una serie de reglamentación de la arquitectura hospitalaria. Es completamente diferente de la arquitectura normal de viviendas. Se siguen otros patrones, otros reglamentos en la arquitectura hospitalaria y las regulaciones locales de cada país y cada estado. Vean, aquí tenemos una vista general de los cilindros de alta presión. Estos van desde los 800 a 400 psi de presión de servicio. Estos deben de estar construidos sin costura, es decir, de una sola pieza, y suelen ser los de oxígeno, nitrógenos y gases para soldar, que esto ya es de uso industrial. Vean aquí, esta imagen se ve algo clara, espero que se vea. Aquí tenemos los contenedores criogénicos, móviles, semimóviles, y ya los tanques, los cilindros para los diferentes gases, ¿verdad? Y como ustedes saben, hay de diferentes capacidades. Vamos a ver el color de los cilindros. La pintura provee protección al cilindro. El color puede ser usado para identificar al propietario o el servicio del producto. La FDA, Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, de la cual nuestros reglamentos suelen ser muy semejantes, establece colores para gases medicinales. Nunca se debe de usar el color del cilindro como el método único para identificar el gas del contenido. Siempre hay que ver también el etiquetado. Vean, aquí tenemos un ejemplo de etiquetas de cilindros de gases medicinales de Estados Unidos. Vean, los colores son diferentes según el tipo de gas y los emblemas de seguridad que se tienen, ¿verdad?
Estas son etiquetas de Canadá, pero vean, los colores son semejantes y suelen tener también sus advertencias correspondientes. Estas son etiquetas de cilindros aquí en México, en este caso de la empresa Infra. En México ya hace varios años se tenía otra gran empresa llamada AGA, probablemente alguno se acuerde de ella. Entonces, prácticamente las dos grandes empresas en México, les estoy hablando de hace unos 4 años, eran AGA e Infra. Sin embargo, llegó una empresa transnacional muy poderosa y compró a AGA. De modo que ya actualmente esta empresa participa en el mercado mexicano de gases industriales y medicinales, llamada Praxair, que yo creo han visto luego circular camiones de gas, ya sea industrial o medicinal, de Praxair y también de Infra. Y por supuesto hay muchas empresas medianas, pequeñas de gases en el país. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque, un cilindro de oxígeno. Vean el color. Este es de oxígeno de Praxair. Y bueno, con todas las indicaciones reglamentarias que debe de traer la etiqueta. Aquí es el número, el nombre, DOT, grado del producto, número de identificación, su etiqueta y con el diamante de clasificación de riesgo, que sería información sobre las precauciones que se deben de tomar. Y aquí tenemos esta pequeña tabla de los colores con los que se clasifican diferentes tipos de gases. Vean ustedes, este cilindro, el cuerpo puede tener un color, pero ya en la parte superior, este es el color que identifica al gas, ¿verdad? Que si este cilindro es de aire, este color de aquí va a ser blanco. Este otro tanque tiene un cuerpo de un color que va a variar según la empresa y la parte superior, el color me indica que es dióxido de carbono porque es gris oscuro. Aquí este color es café y me indica que es helio, que se suele utilizar para resonancia magnética. Aquí este cilindro, vean el color que tenemos aquí, es azul Prusia y me indica que es óxido nitroso, es un gas anestésico. Aquí tenemos este otro cilindro, vean este color, que es verde y me indica que es de oxígeno. Bien, entonces, esta es tarea. Memorizar estos 5 colores de gases medicinales. Deben de tenerlo de memoria. No sé cómo, pero más tarde en el curso los voy a examinar para ver que sepan de memoria estos colores. Como ustedes se van a desarrollar en empresas del giro biomédico o bien en algunos hospitales,
es necesario que esto ya lo tengan, así como el código de color de resistencias que usamos para los circuitos y que ya más o menos los tienen memorizados, igual este código de colores, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos la construcción de un cilindro de gas. Vean, aquí suelen tener este capuchón. Este es el capuchón de protección de la válvula y sus diferentes componentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 1 es la válvula del cilindro, que sería esta. Este es el maneral con el cual podemos abrir o cerrar dicha válvula. Aquí en el 1C tenemos la válvula de seguridad del cilindro, que dado el caso que por algún motivo la presión del gas en el cilindro exceda los límites y estemos en un terreno peligroso, esta válvula de seguridad va a dejar salir el gas, ¿verdad? Y así las diferentes componentes. Por supuesto, con todo su etiquetado y los números de identificación. Vean, aquí tenemos las válvulas específicas. Permítanme. Estas válvulas serían estas de acá, estas válvulas. Y esta puede ser de este tipo o de este tipo. ¿De acuerdo? Esta es una vista lateral y vean, aquí tenemos las válvulas de seguridad. Acá y acá. Son los dispositivos de seguridad que puede ser de disco de ruptura, como este, que es este de acá. De modo que hay una sobrepresión y aquí hay un disco el cual va a permitir el desfogue de la presión excesiva. O bien un dispositivo de seguridad como este de fusible, de modo que vean es un tipo resorte que se tiene aquí y cuando la presión es muy grande el resorte se ve vencido y hay un desfogue. Por supuesto, aquí no es de nunca usar grasas o aceites si notan que la válvula está atorada o está muy dura. Creo que ya lo recuerdan, ¿verdad? Hicieron unas planas al respecto, porque puede pasar eso. Notan que la válvula está muy dura, muy rígida, se atora y le echan aceite o lo ponen grasa y no, eso nunca hay que hacerlo y menos si es un cilindro de oxígeno. Bien, de las prácticas de manejo, siempre verificar el gas contenido en la etiqueta del envase, aparte de ver el color. Las válvulas y conexiones deben de ser las especificadas. Utilizar herramientas adecuadas al conectar los envases. Forzar las conexiones o cambiarlas puede ocasionar un accidente fatal. La sustitución de un gas de cualquier tipo por otro está prohibida. Solo personal autorizado del hospital puede operar los contenedores y los tanques. Mantener siempre llenos los cilindros o equipos de respaldo para emergencias. El trasvase de gases está prohibido. Esto es, si tengo un tanque, un cilindro vacío, se nos puede hacer muy fácil traer un tanque lleno y trasvasar
gas de uno a otro. Es muy peligroso. No lo hagan, solo el personal de la empresa de los gases debe de hacerlo. Los cilindros que no se utilicen, colocarles su capuchón de seguridad. El uso de grasas y aceites en las conexiones es muy peligroso, provoca explosiones. No utilizar gases industriales en aplicación medicinal ni gas medicinal en aplicaciones industriales. Y bueno, en cualquier caso de duda, mejor comunicarse con la empresa que nos surte de los gases medicinales. Bien, de las prácticas de manejo prohibidas. No embarcar cilindros con fugas o defectuosos. No dirigir el gas hacia el tránsito de personas. No levantar el cilindro por el capuchón o la válvula. No manipularlos apoyándose en esto porque es una parte frágil y se puede romper. No arrastrar o rodar los cilindros sobre las paredes laterales. Y, por ejemplo, si hay alguna fuga, hay que seguir los consejos de la abuela, que ustedes recuerdan que se pone jabón líquido, se baña esto con un trapo o una esponja de jabón líquido y se puede detectar dónde hay una posible fuga, ¿verdad? Y llamar inmediatamente a la empresa para que venga a solucionar el problema. Entonces, recuerden, nunca transferir gas de un cilindro a otro sin un método apropiado. No borrar o remover las marcas de los cilindros, tarjetas o etiquetas. No usar los cilindros como rodillos o soportes. El modo de manejo y transporte de los cilindros debe de ser con los diablitos hechos específicamente para eso. De esta forma, no llevarlos rodando, porque eso compromete mucho la seguridad de ustedes y de los que los rodean. Por ejemplo, vemos aquí un cartel de Infra, donde vemos a una persona tirada en el suelo, todo está hecho pedazos, y un tanque volando como solito porque se rompió la válvula, ¿verdad? Y dice, caramba, debí haber olvidado encadenar mi cilindro de oxígeno. Entonces, la regla de seguridad que aconsejan en Infra y bueno, y todas las demás empresas de gases, asegure y sujete todos los cilindros para prevenirlos de alguna caída o golpe. Es decir, como no estaba sujeto el cilindro, se cayó, se rompió la válvula y salió disparado el cilindro. Los carteles obligatorios en la central de gases deben de ser estos por las reglas gubernamentales deben de estar presentes, de prohibido el paso, la prohibición de flamas, de no fumar, de usar grasas, de teléfonos de primeros auxilios y el uso obligatorio de los aditamentos necesarios para estar ahí. Bien, veamos la energía contenida en un cilindro. Vamos a decir, por ejemplo, un cilindro tipo T. Es un cilindro, como los hemos visto, ¿ok? De nitrógeno, que tiene una presión de 2600 psi, que tiene un volumen de 8.6 metros cúbicos y que la válvula tiene una ruptura.
De modo que la liberación del gas va a ser en 0.1 segundos. Vean, en una décima de segundos. La potencia desarrollada serían unos 75,000 caballos de fuerza. Esto es algo enorme. Bien, la forma correcta de apilar los cilindros, si es que no se tiene una forma mejor. Una es, si este es el muro, pues ponerlos de esta forma. Sistema de 3 puntos de contacto. Todos los cilindros están en contacto en 3 lados entre sí con otros cilindros o el muro. O bien, si no hay un muro cercano, entrelazados sin soporte. Sistema de 3 puntos de contacto. Vean, cada cilindro está en contacto en 3 puntos con otros cilindros para que haya más estabilidad. Todos los cilindros están en contacto entre sí con otros cilindros en 3 lados. Por supuesto, los intermedios están en contacto con más lados. De modo que es la forma más segura si es que no se tiene otra cosa mejor. Permítanme un segundo. Ok. La forma incorrecta. Esto es lo que no se debe de hacer. Cada cilindro en esta forma estaría en contacto con otro cilindro solamente en 2 lados y esto los pone en forma muy inestable. De modo que con cualquier rozón con otra cosa en movimiento puede hacer que caiga el cilindro y puede haber un accidente grave. Otra forma incorrecta es ponerlas de esta forma. En esta forma, cada cilindro está en contacto con los demás en solamente 2 lados, lo cual es muy inestable y puede causar accidentes muy graves. Como lo podemos ver aquí, vean, aquí se tiene un cilindro que se va cayendo, se cae, se troza la válvula, sale disparado y puede golpear a alguien. Aparte de una posible explosión, ¿verdad? Una flama. Bien, prácticas de manejo prohibidas. No exponer los cilindros a temperaturas extremas. No colocar los cilindros en lugares en donde pueda convertirse en partes de un circuito eléctrico. No colocar los cilindros en donde puedan ser tirados accidentalmente. Bien, vamos a dejarle en este punto, continuamos en la siguiente sesión y bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias.